Amigos, nuevamente otra mirada en nuestro programa Mesa Política. En esta oportunidad estamos con un invitado de lujo que es el doctor Daniel Filmus, que es en la actualidad ministro de Ciencia y Tecnología de la República Argentina. Daniel, un gusto de estar contigo, un gusto de que estés en el Perú. En esta oportunidad, aquí en Otra Mirada, queremos conversar sobre el tema de la política latinoamericana actual. Este giro a la izquierda, giro progresista, marea rosa le dicen en Estados Unidos, en fin, que ha tenido de alguna manera una reiteración con el último triunfo de Gustavo Petro en Colombia, ¿no? Y que se suma al de Boric en Chile, al de Gabriel Boric, ¿no? Y a los procesos ya en curso. En fin, tenemos también el triunfo en Honduras, a Andrés Manuel López Obrador en México, que termina con 25 años de neoliberalismo. Bueno, en Argentina el segundo gobierno peronista en estas últimas 2 décadas, que es el de Alberto Fernández, del cual tú formas parte, y el posible triunfo de Lula en las elecciones en octubre. Bueno, y me olvidaba la vuelta al poder del MAS en Bolivia, luego de que fue defenestrado por un golpe de Estado, y de una forma inédita remonta ese golpe de Estado y vuelve por la vía democrática al poder. Hay un debate, digamos, sobre todo de parte de los voceros de la derecha en el Perú y en América Latina, que dicen que en realidad son victorias circunstanciales, que este triunfo de Petro tiene que ver con, en fin, la dureza del gobierno de Duque, etcétera, pero que no configuran otra tendencia. Hay otros que creemos lo contrario. ¿Cómo ves tú el escenario latinoamericano? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Para mí, un gusto enorme estar nuevamente aquí en Perú y estar contigo. Realmente he tenido 2 días, pero 2 días de intenso trabajo aquí para tratar de avanzar en temas conjuntos de ciencia y tecnología. Y también, bueno, la posibilidad de meterse uno como sociólogo en los temas políticos y mirar qué está pasando en la región, en cada uno de los países que nos toca visitar. Yo coincido contigo, yo coincido fundamentalmente en que estamos en una tendencia de recuperación de lo que fue la primera década del siglo, una tendencia progresista con características muy particulares. No hay 2 países de América Latina que tengan situaciones similares. El peronismo tiene poco que ver con lo que está pasando con Boric poco que ver con el proceso de Bolivia, y Bolivia poco que ver con el proceso de Colombia. Digamos, tiene características particulares, pero sin lugar a dudas hay una nueva oportunidad para el progresismo en la región. Yo diría que es una oportunidad. Si va a ser una oportunidad que sabremos aprovechar o no, si va a ser una oportunidad que permanezca en el tiempo, no, depende de nosotros. Cuando uno ya es gobierno, la pelota, como decimos en el fútbol, está en nuestra cancha. Nosotros somos los que tenemos que saber ejecutar políticas que tengan que ver con las necesidades de nuestro pueblo. Muchos votos de los que hemos tenido en cada uno de nuestros países para poder volver al gobierno no fueron votos hacia la izquierda, sino una forma de decirle a la derecha que el neoliberalismo no va más. Y la alternativa fuimos nosotros. Ahora, si nosotros no sabemos responder a esas necesidades, si no podemos mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, es probable que en un tiempo nos digan lo mismo a nosotros. Y nos pasó. Es decir, hubo un momento en que los procesos de la primera década de siglo entraron en vías de agotamiento y no tuvimos la capacidad de renovarlos y ponerlos a la altura de las nuevas circunstancias. Resolvimos muchísimos problemas de nuestra gente, La CEPAL, como comentamos hace pocos días, el tema de que siempre criticó que América Latina no podía crecer y distribuir al mismo tiempo. La verdad que es la primera vez que en mucho tiempo América Latina permite que los países crezcan, pero que los beneficios del crecimiento se distribuyan entre todas y todos. Eso fue importantísimo, lo que nos permitió una larga década de mejoras de condiciones de vida, donde no solo, como ocurre con el crecimiento, mejoraron un poco lo que está más abajo, sino que se achicaron las diferencias. Ahora bien, el neoliberalismo vino y no tuvo ninguna novedad. Te digo el caso de Argentina, vino Macri y aplicó el consenso de Washington, que ya había estado agotado hacía décadas. Entonces, eso nos abrió una nueva oportunidad a nosotros. Ahora,
En la pregunta tuya, si es una tendencia que llegó para quedarse, depende pura y exclusivamente de nosotros, de que acertemos con las políticas y seamos capaces de enfrentar a los poderes constituidos, poderes que hacen todo lo posible para que la concentración de la riqueza, la concentración del conocimiento, la concentración del poder, a través de múltiples mecanismos, entre los cuales está muchas veces la justicia, el lawfare y están los medios de comunicación, nosotros sepamos capaces de desafiarlo y avanzar en la democratización de la sociedad. Digamos, en esta idea de efectivamente los matices que hay en cada proceso, ustedes en Argentina, ya décadas atrás, han señalado un término que creo en buena medida todos estos gobiernos se reconocen, ¿no? El de lo nacional popular, procesos nacional populares, ¿no? Que hasta donde me alcanza indica que hay que combinar democracia con justicia social y con soberanía nacional, ¿no? Tres elementos que en la historia de América Latina han andado, digamos, separados, ¿no? Muchas veces procesos que reivindicaron soberanía nacional eran autoritarios o semi-autoritarios. Lo mismo, soberanía nacional y justicia social, nos tocó a nosotros con el general Velasco, por ejemplo, en la década del 70, un gobierno extraordinario en términos de democratización social, pero era una dictadura militar, ¿no? Tenía esa contradicción. Digamos, de cara al mundo, de cara a esta guerra entre Rusia y Ucrania, que nos presenta mayores retos, la inflación que ha supuesto, el tema de la alimentación, sobre todo el impacto de la inflación en la alimentación. ¿Cómo ves tú estas banderas comunes, digamos, que han, más allá de los matices que han levantado estos gobiernos? ¿Será posible seguir haciendo democracia con justicia social y con soberanía nacional? Pienso, por ejemplo, en todo este empujón que le dan a la OTAN en este momento, ¿no? El rearmar el dinero que se está invirtiendo ahí, ¿no? O sea, digamos, ¿qué mundo es el que enfrentan estos gobiernos, ¿no? Yo creo que tú has estado muy cerca por el tema de Malvinas, en fin, a los temas de política internacional. Sí, yo creo que hay dos cuestiones. En primer lugar, que no podemos hacer ningún análisis hoy sin tener en cuenta el tema de la guerra y el tema de la pandemia. El tema de la pandemia también cambia el escenario internacional. Y también en los escenarios locales, porque también hay un riesgo, y no hay que descuidarlo, de que los votos a las fuerzas de la oposición sean por el descontento, y está muy estudiado en muchos países, que generó la pandemia. Digamos, la pandemia generó angustia, generó desconfianza en los poderes, generó una situación de desánimo que se expresa en las elecciones. En muchos lugares donde gobernaban sectores progresistas también triunfó la oposición en un contexto de pandemia. Entonces, por eso insisto mucho que la pelota está en nuestro campo y que depende de lo que hagamos nosotros. Quizás el triunfo de Boric o el triunfo de Petro tuvo también que ver con este tema del malestar generado por la pandemia. Y a nosotros nos tocó al revés, una elección de medio término donde se votó. Y que se expresa en la elección de medio término. Entonces, pero ahora depende de lo que estos gobiernos hagan. Si logran empezar a dar un paso atrás en el tema del malestar, ¿no? Si la gente empieza a estar mejor, yo creo que entonces los procesos van a avanzar. Y la pandemia lo que mostró fundamentalmente es que la concentración del poder está basada en buena medida en la concentración del conocimiento, del saber y de la ciencia y la tecnología. Entonces, si no desafiamos también a los países centrales en lo que hace al conocimiento, al saber, a la ciencia y la tecnología, hasta la vida y la muerte. Este monopolio del conocimiento que tú hacías referencia, ¿no? Es el que determina la vida y la muerte del planeta. Hoy, mientras que yo estoy hablando con vos, se están venciendo más vacunas en los países centrales por el no uso que las vacunas que necesitan los países africanos para poder atender la prevención del COVID. Es increíble un mundo con semejante desigualdad. Todos estuvimos rogando y llorando y buscando contratos para que nos den las vacunas, los kits para la detección del COVID. Realmente ese monopolio nunca se mostró con tanta crudeza
como países que tenían 3 veces la cantidad de vacunas que necesitaba su población y otros que no tenían nada, y la desesperación por monopolizarlo, que también es la forma de condicionarnos a nosotros. El tema de la guerra tiene, como toda guerra, todo el dolor de la pérdida de vidas humanas, pero también son momentos para prestarle mucha atención. Si uno piensa, también muchos de los cambios más importantes de la humanidad vinieron acompañados de grandes conflictos. Y primero, es un conflicto global. No, claramente, ¿no? No podemos hablar de Rusia y Ucrania, es un conflicto global, no solo por el papel de la OTAN en todo este proceso, sino porque nos impacta de lleno. Argentina y América Latina tiene oportunidades y crisis por esto. Los países que se autoabastecen en energía estarán en condiciones mucho mejores, pero los que no nos autoabastecemos en energía, todo el superávit comercial de nuestros países va a comprar energía a precios exorbitantes para poder atender las necesidades de la industrialización. Pero al mismo tiempo tenemos materias primas que también suben los precios, que en la Argentina hay una situación particular. El caso de los alimentos de ustedes. Claro, nosotros exportamos alimentos, entonces cualquier aumento en los precios internacionales implica que aumenta el pan, aumenta la carne, aumentan los consumos más básicos. O sea, ustedes no han roto esa relación que, por ejemplo, existe acá entre los precios internacionales y los precios locales. O sea, si aumenta el internacional, también aumenta el local, claro, por más que lo produzcan ustedes. Exactamente. Y a pesar que tenemos grandes impuestos para las exportaciones, Perú y Chile, que exportan fundamentalmente, y Bolivia, los 3 que exportan fundamentalmente minerales que no se comen, impacta muy poco la suba de precios, al revés, es todo beneficio. En el caso argentino, que nuestra exportación mayor no es la minera, ¿no? Estaba mirando los datos de Chile y de Perú en exportación, unos $60.000 millones, el otro $30.000 millones. Argentina exporta $3.000 millones en minerales y el resto lo exporta todo en productos alimenticios. Entonces, si bien la guerra favorece desde el punto de vista de que aumentaron los precios, porque Ucrania y Rusia son 2 grandes productores de alimentos, nos perjudica respecto del mercado interno y el descontento de nuestra gente porque aumentan los precios, y a la inflación que todo el mundo está sufriendo en la Argentina hay que adicionarle esta inflación internacional por el aumento de los precios. Pero sin lugar a duda, tanto en el tema que hablábamos de los gobiernos progresistas, como el tema del conocimiento, como en este tema de reacción frente a la guerra, América Latina tiene una sola alternativa que no la supimos aprovechar suficientemente en la primera década del siglo, que es la de la integración. Ahí justamente quería ir. ¿Qué posibilidades en este nuevo contexto le ves a la integración? No se llegó a plasmar con el primer ciclo progresista, digamos, pero se avanzó en UNASUR, que después prácticamente se ha desmontado, se avanzó en CELAC, que es lo que más se ha impulsado. Creo que ustedes son responsables en este momento, tienen la presidencia pro tempore de CELAC, ¿no? Está el grave cuestionamiento a la OEA, frente al cual Argentina ha sido bastante duro, creo yo, con mucha justicia, ¿no? Por lo mal que se ha portado a la OEA, pero ¿cómo ves tú el futuro de ese proceso de integración? ¿Vía qué organización lo ves? Por ejemplo, CELAC, ¿qué porvenir tendrá? Bueno, yo creo que en primer lugar en la década, en los 2000, América Latina avanzó mucho en la integración en el discurso y poco en la práctica concreta. Nosotros, entre los países de América Latina, comerciamos menos al final de la década que al principio, estábamos más primarizados al final de la década que al principio. Habíamos firmado en el 2007 el Banco del Sur y después nunca lo pudimos llevar a la práctica. Ahí hubiera sido la única posibilidad de esbozar una política económica alternativa común, ¿no? El Banco del Sur. Pues fíjate que América Latina le vende a los países centrales el 10% de productos manufacturados, solo el 10%. En el comercio nuestro, el 40% es de productos manufacturados. Entonces, para vender trabajo, para darle trabajo a nuestra gente en las exportaciones, necesitamos comerciar entre nosotros. ¿Por qué tenemos que depender del comercio con los países centrales? Las cosas que nosotros podemos comerciar entre nosotros. Uno de los 2 temas de los que yo vine a tratar acá, el tema espacial, aeroespacial y el tema nuclear, cuando nosotros compramos a los países centrales no hay transferencia de tecnología, entonces seguir dependiendo históricamente siempre. En cambio, en el caso del reactor argentino aquí en Perú, o el caso de poder hacer satélites conjuntos entre todos los países de la región. En México se creó el año pasado la Agencia Espacial Latinoamericana. Ahí dependemos, el tema de los satélites y la comunicación de Internet
es imprescindible. Lo vimos con el tema de las escuelas en la pandemia. Escuelas sin conectividad tienen un retraso respecto al acceso al conocimiento enorme. Son temas que podemos trabajar todos los latinoamericanos juntos. El tema espacial respecto de la prevención de las catástrofes naturales, respecto del estudio del suelo para la agricultura. Tenemos millones de temas que tenemos que hacer juntos. Y ahí por ejemplo, CELAC, que ha sido levantada tanto por Alberto Fernández desde la Argentina como por López Obrador desde México, ¿qué posibilidades de avanzar ves tú? ¿No? Bueno, la CELAC, muchísimas, pero no tiene estructura. La CELAC es un encuentro... No tiene sede, ¿no? Claro, no tiene... Es decir, uno no puede apostar a la CELAC más que a fijar horizontes comunes, pero después tenemos que tener los propios organismos. Nuestro presidente Alberto Fernández fue muy duro en la Cumbre de las Américas, explicando que el organismo, el BID, que es el organismo de crédito para la región por excelencia, en contra de todas las tradiciones y todos los acuerdos, fue copado por Estados Unidos. Algo que nunca había pasado. Es decir, nunca ha estado tan copado como ahora. Incluso. No tiene el presidente. O sea, hay un acuerdo de que siempre el presidente tenía que ser latinoamericano y que el vicepresidente era norteamericano. Y un día para el otro dijeron que no, que cambiaba. ¿Y quién votó eso? Los países latinoamericanos votaron de que Estados Unidos, bueno, los gobiernos neoliberales le dieron y le abrieron la puerta a la entrada a la presidencia de Estados Unidos. Por eso me parece muy importante, incluso para el diálogo con Estados Unidos, que nosotros nos presentemos unidos. Y después que generemos las estructuras, no solo que tengamos un discurso pro Yo creo soberanía, que ese salto es clave y es muy difícil de dar, ¿no? Pero bueno, es el trabajo que tenemos. No hay, por escala de... Primero, hay que decir que el tema de la integración va a depender mucho de las elecciones de Brasil. La economía... El peso brasileño. La mitad de la economía de nuestra región es de Brasil, de América del Sur, por lo menos, sin contar México, ¿no? Entonces, va a depender mucho de que Brasil, el triunfo de Lula, porque la verdad que Bolsonaro aplicó una política muy aislacionista, ¿no? Ahora, en el caso de triunfar Lula, creo que hay condiciones para recuperar la integración latinoamericana, no solo en el discurso, sino empezar a forjarla con herramientas concretas. Por ejemplo, la logística. ¿Cómo haces para llegar de Perú a la Argentina? Digamos, ¿cómo haces para llegar de Argentina a Chile? Hay un paso solo por el que pasa casi todo el comercio. Para llegar de Argentina, ¿cómo vamos a comerciar entre nosotros si nunca hemos pensado en cómo irnos al norte, pero no en cómo hablar entre nosotros? No, vos mirás a Europa y se pensó como una región. Claro. ¿No? Y la Unión Europea históricamente ha trabajado para que esto sea así. La conectividad es fundamental, hasta ellos tienen moneda común. ¿Cuántas veces hemos planteado el tema de no tener que comerciar en dólares y hacerlo en nuestras monedas? ¿Por qué no lo hacemos? No colocar, como se pensó el Banco del Sur, no colocar nuestras reservas en los países del norte, sino poderlas utilizar para el eso desarrollo. Solo sería posible si existiera algo como el Banco del Sur, o sea, un agente financiero común. Hay que crear las estructuras para que esto sea así. Si no, no va a haber... Si no, nuestros gobiernos, la verdad que están destinados... Tienen un límite ahí. Sí, están destinados a tener estrategias cortoplacistas. Ahora, la región, como tal, si uno mira el mundo geopolíticamente, es la única región que se puede autoabastecer absolutamente de todo. Es decir, tenemos todos los recursos naturales. La diversidad es también impresionante. Tenemos todo el talento, sí, ¿no? Y desarrollo científico-tecnológico entre todos nuestros países para autoabastecernos. Hay que mirarse a escala regional, no hay que mirarse más a escala nacional, ¿no? Si yo te pregunto por la industria de Perú, ¿no? Si pregunto la industria de Chile, la de Venezuela, la de Colombia, ninguna se puede autoabastecer. Ahora, entre todos nosotros, pensemos el tema energético. América Latina es un país potencialmente del 80% de las reservas de litio están en Argentina, Chile y Bolivia. Y algo en el Perú también. Sí, por eso venimos a hablar acá también. Todavía un poco más incipiente los estudios respecto de la prospección, pero te voy a dar un caso. Nosotros tenemos mucho litio. Ahora, el valor del litio respecto del valor de la batería es de 1 a 100. 1 a 100. Entonces, vamos a ir comprando las baterías en China para siempre si nosotros no desarrollamos una tecnología propia que nos permita tener baterías latinoamericanas. Claro. Y no te digo Argentina, porque también el litio es una pequeña parte de la batería. Es decir, después hace falta un montón de componentes que hay que sentarse a decir quién los hace. Por economía de escala no podemos competir con China.
si no estamos todos juntos. Creo que Bolivia tiene algo de manufactura al respecto, ¿no? Sí, bueno, me estoy yendo hoy para Bolivia justamente a avanzar en esta, ya hemos firmado un acuerdo para que Argentina, Chile y Bolivia tengan desarrollos tecnológicos comunes. Si solamente damos ese paso en un área como es el área de la energía, la conectividad energética entre nuestros países, el tema del gas, hay países que tienen mucho gas y hay países que no tienen gas, y no tenemos forma de poder venderle el transporte de un país al otro. Y cambiando un poco de perspectiva, desde Argentina, tú has mencionado los problemas, en fin, que tiene Alberto Fernández ahora en Argentina, justamente para poder enfrentar estos temas económicos. ¿Cómo ves tú en el corto o mediano plazo la perspectiva, más precisamente la perspectiva económico-política de la Argentina? ¿Qué ajustes deberían hacerse en este proceso para que el descontento que ha señalado que tienen muchas veces los pueblos frente a estos problemas de la pandemia, frente a los problemas de la guerra, etcétera, no se plasmen en un voto negativo para el Proyecto Nacional Popular, para el peronismo en Argentina? ¿Cómo ves eso tú? Bueno, es un gran desafío. Nosotros tenemos elecciones sobre la segunda mitad del año que viene. Las elecciones de medio término no nos fue bien. Fueron en medio de la pandemia las elecciones y en este contexto de malestar. Si bien la verdad que Argentina es el país que probablemente en la región mejor resolvió el tema de las vacunas y mejor resolvió el tema de la atención de su población, porque tiene un Estado poderoso, llegando a cada uno de los argentinos. Ninguno se quedó con una dificultad de no tener atención médica, de no tener aquí vacuna. Fue atroz, aquí tuvimos la mayor cantidad de muertos por millón, ¿no? Más de 200.000 muertos. Sí, así todo, con el éxito que tuvo Argentina en el tratamiento de la pandemia, el descontento existió porque claramente el esfuerzo, Argentina cayó en su economía, porque a diferencia de la economía peruana, que está muy centrado en el tema de minería, nuestro está centrado en el tema industrial y en el tema de las pequeñas y medianas empresas, que en contexto de pandemia no pudieron trabajar, cayó el 10% de la economía argentina, no en el sector agropecuario, que es exportador, pero da muy poca mano de obra. Entonces aumentó la desocupación, el tema de la pandemia fue bastante importante para la economía informal, ¿no? Argentina tiene menos economía informal que Perú, pero tiene cerca del 45% de ha economía subido, informal. ¿no? Era alrededor del 30%. Hace mucho, sí, ahora hemos bajado mucho la desocupación. Argentina creció cerca del 11% el año pasado y este año creció, viene creciendo el 5%. Y ese es nuestro problema en última instancia, porque Argentina, para que crecer la industria necesitamos insumos. Para necesitamos insumos necesitamos divisas, dólares. El gobierno de Macri nos dejó una deuda de 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. La restricción externa. Sí, la famosa restricción externa, que si uno crece más, necesita más dólares, eso sube el valor del dólar, entonces genera inflación. Estamos en una situación ahí... Pero hay una recuperación de la actividad impresionante. Impresionante. ¿No? En la Argentina hay una recuperación muy fuerte de la actividad y lo que hay que transformar es quién se queda con el beneficio de este crecimiento que ya lleva el 15% en un año y medio. El gran debate, y por eso la tensión política, es que un gobierno nacional y popular tiene que garantizar que ese crecimiento sirva para atender a los sectores más humildes. Ese gobierno nacional y popular ha generado crecimiento y ha generado ganancias a los grandes grupos económicos argentinos. Es una disputa por el excedente. Exactamente, estamos en medio de una disputa por el excedente y como hay mucha concentración de la riqueza en la Argentina, ellos tienen muchos resortes para resistir cualquier intento de distribución a través de ¿qué? De la desestabilización. Es decir, cualquier avance, un impuesto, por ejemplo, como hemos colocado, un impuesto al gran capital extra, al que ya había, y hemos triunfado en eso. Por la coyuntura, digamos. Y ahora estamos peleando un impuesto a lo que se llama la renta no prevista, digamos, el excedente de renta que genera la guerra. La guerra a los que venden productos agropecuarios fuera del país le está generando una renta enorme. Los precios del trigo, de la soja, del maíz subieron por 2 a nivel mundial. Entonces hay una ganancia extra, pero es tremenda, y Argentina lo que quiere ahora,
para redistribuir, estamos peleando en el Congreso un impuesto a la renta no prevista, ¿no? A la renta de la guerra, para llamarla de alguna manera más cruda, para que eso ayude a distribuir. Estamos en una disputa de poder, y la disputa de poder se expresa en una disputa por la distribución. Hemos mejorado el coeficiente Gini, que sería la desigualdad en estos últimos años, pero es muy poco respecto de cómo golpeó la crisis del neoliberalismo en la época de Macri. Pensemos que Macri, en 4 años que estuvo en el gobierno, 3 años cayó el Producto Bruto Interno. Se redujeron las pymes, la desocupación aumentó del 6% no, su al 11%. performance macroeconómica fue terrible. Fue tremendo. Entonces, retomar esa crisis en medio de la pandemia y ahora en medio de la guerra es muy difícil. Por eso nos tocó bailar con la más fea, como decimos ahora, nosotros. Es interesante cómo lo pones tú, ¿no? En términos de poder. Es una disputa de poder. No es que al país le vaya mal económicamente porque se aplican políticas descaminadas económicas, no, sino que hay una disputa por la redistribución, ¿no? Exactamente, y creo que es la llave de América Latina. América Latina no es el continente más pobre, es el continente más desigual. Que es diferente. Entonces, tenemos los que nos toca ocasionalmente gobernar que ser coherentes con las consignas que nos llevaron al gobierno. Y la consigna del peronismo, del Movimiento Nacional Popular Argentina, es sin lugar a duda privilegiar a los más humildes, privilegiar a los trabajadores, y tiene que ser el camino para América Latina. Bien, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Un placer, y no quiero dejar pasar la oportunidad, porque lo he hecho en todos lados, y agradecerle siempre la solidaridad al pueblo peruano por la actitud que tuvo respecto de Malvinas. La verdad que Perú fue en su momento, y lo ha sido a lo largo de toda la historia, respondiendo a la tradición latinoamericana. Perú fue el país que más nos apoyó, y su pueblo fue el que más estuvo con nosotros, aún en el momento del conflicto bélico, porque todavía la gente recuerda emocionada las filas que había en la embajada argentina para ir a combatir, para ir a poner el cuerpo, para arriesgar la vida para defender a las Malvinas. Muchas gracias, Daniel. Un gusto de haberte tenido acá en Otra Mirada y tenerte en el Perú. Seguiremos trabajando juntos. Gracias. Amigos, esta ha sido otra transmisión de Otra Mirada en su programa Mesa Política. Hasta pronto.